¿Qué harías si un día despiertas y descubres que has perdido tu nombre, tu historia, tu identidad? ¿Y si la única forma de sobrevivir fuera convertirte en otra persona? Esta no es una historia de crimen, no es una historia de venganza. Es la historia de una mujer que lo perdió todo, 2 veces, y aún así sobrevivió. Pero lo que no sabía es que el mayor peligro no estaba en la prisión que dejaba atrás. Estaba en el amor que estaba a punto de encontrar. Porque a veces, para salvar tu vida, tienes que estar dispuesto a perder tu alma. Prepárate. Esto no es un cuento con final feliz. Esto es un viaje al fondo del abismo y de regreso. Si te quedas hasta el final, tal vez nunca vuelvas a ver la vida de la misma forma. El silencio después del ruido. El sonido de la puerta metálica resonó detrás de ella. No fue un portazo. Fue algo peor. Un clic seco, frío, definitivo, como cuando cierras la tapa de un ataúd. Elena Morozova sintió ese eco vibrar en su espalda, en sus huesos, en la memoria que la había sostenido durante 4 años, 4 meses y 12 días. 4 años esperando ese momento. Lo había imaginado de 1000 maneras. Correría, se arrodillaría, besaría el suelo, gritaría su nombre al viento. Pero cuando finalmente llegó, no sintió libertad, sintió vértigo. Un abismo se abría a sus pies. Un mundo sin rejas, sin reglas, sin horarios, pero también sin techo. En la prisión, al menos, sabías dónde estaba el peligro. Afuera, el peligro no tenía rostro, pero tenía hambre. Elena no dio un paso inmediato. Se quedó quieta en el umbral. La luz del alba cortaba su silencio a la mitad, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. Porque la prisión no solo encierra cuerpos, encierra hábitos, miedos, reflejos. Durante 4 años su ritmo cardíaco se había regulado por las sirenas, su sentido del tiempo, por las llaves, su idea del contacto humano, por la violencia o la indiferencia. «Muévete». La voz del guardia fue áspera, sin paciencia, sin humanidad. Un hombre corpulento, con el alma tan gris como su uniforme, la miró como si fuera un mueble que estorbaba en el pasillo. «No tenemos todo el día». Elena caminó, lento, como si cada paso pesara más que el anterior. Sus zapatos, unos gastados que le habían dado al salir, arrastraban sobre el asfalto mojado. «Documentos», se los entregó sin mirarlo. Un sobre marrón con sus iniciales. EM. 4 años de su vida reducidos a un puñado de papeles. «Ya sabes cómo funciona esto». El hombre sonrió. Una sonrisa torcida que le mostró una muela de oro. «Si haces algo mal, vuelves». Elena no respondió. No porque no tuviera algo que decir. Quería maldecirle, quería escupirle en la cara 4 años de injusticia. Pero ya no creía en las palabras. En la prisión las palabras eran trampas, las promesas, anzuelos, las amenazas, rutina. Así que asintió. Guardó los documentos, cruzó la última línea de seguridad. El aire frío la golpeó en el rostro. Olía a tierra mojada, a escape de coches, a libertad, pero también olía a miedo, a incertidumbre, libre, pero no del todo, porque el mundo afuera no perdona. Y eso era solo el principio de algo mucho peor. El tren. El tren partía en 15 minutos. Lo sabía porque lo había repetido como un mantra durante semanas. Tren de las 6:15, andén 3, Moscú. Subió sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque mirar atrás duele más. Se sentó junto a la ventana. Observó su reflejo en el vidrio empañado. Y por un segundo no se reconoció. Ojeras profundas, piel apagada, mirada vacía. Sus manos, antes cuidadas, ahora mostraban cicatrices diminutas y uñas cortadas al ras. Ese no era el rostro que recordaba, pero era el único que tenía.
El traqueteo del tren era hipnótico, un vaivén que amenazaba con dormirla. Cerró los ojos solo un instante, pero en la oscuridad de sus párpados apareció el pasado. Una celda, un juicio injusto, la voz del juez dictando sentencia. Abrió los ojos de golpe, sobresaltada, y entonces pasó algo que no estaba en sus planes. ¿También vas a Moscú? La voz la sacó de sus pensamientos. Elena giró la cabeza y la vio. Una mujer, de su misma edad, quizás un par de años menos. Pelo castaño oscuro recogido en un moño bajo. Ropa sencilla pero impecable. Y lo más impactante, sus ojos brillaban, sonreían, eran luminosos, tranquilos, como si el mundo fuera un lugar seguro. Sí, fue lo único que dijo Elena. Su voz sonó ronca, poco usada. «Perfecto, entonces viajamos juntas». La mujer extendió la mano con naturalidad. «Valeria Antonov». Elena miró esa mano tendida como si fuera un objeto desconocido. En la prisión, un gesto así podía ser una trampa, una invasión, un acto de dominación. Dudó. Un segundo. 2. Pero no tomó la mano. Solo asintió. Valeria no insistió. No puso cara de ofendida. No preguntó por qué. Simplemente retiró la mano con una sonrisa y dijo: «Está bien». Y eso fue lo primero que sorprendió a Elena. Porque la mayoría de la gente exige, invade, presiona. Pero Valeria no. Se acomodó en su asiento. Abrió una bolsa de tela. Sacó comida con la familiaridad de quien viaja a menudo. «¿Quieres?», ofreció un pedazo de pan negro y una manzana. Elena negó con la cabeza. «¿De verdad?», insistió Valeria y, sin esperar permiso, dejó un trozo de pan frente a ella sobre el apoyabrazos. «Toma». Elena lo miró fijamente. Durante años nadie le había ofrecido algo sin esperar algo a cambio. Cada migaja en la prisión era una deuda, un favor que tarde o temprano se cobraba con intereses. Pero aquello era distinto. Valeria ya estaba comiendo la manzana, absorta en el paisaje, como si compartir su pan fuera el acto más insignificante del mundo. Elena tomó el pan. Pequeño gesto. Gran impacto. Sus dedos temblaron al sostenerlo. Lo llevó a la boca. Masticó despacio. El sabor era amargo, pero para ella era el primer bocado de humanidad en 4 años. «Gracias», fue casi un susurro. Valeria sonrió sin mirarla. «No tienes que agradecer», pero sí tenía, porque para alguien como Elena, eso no era normal. El tren avanzaba, y el silencio ya no era incómodo, era un silencio compartido. Como dos desconocidas que, por azar o por destino, habían decidido que en ese vagón, durante esas horas, el mundo no existía. La pregunta que lo cambió todo. «¿A qué te dedicas?», preguntó Valeria después de un rato sin la presión de quien espera una respuesta inmediata. Elena tensó el cuerpo. Pregunta simple. Respuesta imposible. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido cirujana antes de que un caso la llevara a prisión? ¿Que había perdido su licencia, su carrera, su vida? No. «A muchas cosas», respondió evasiva. Valeria rió con ganas, una risa contagiosa que llenó el vagón. «Eso suena interesante». Elena no respondió. Porque no lo era. Porque su historia no era interesante. Era dolorosa, muy dolorosa. Pero Valeria no preguntó más. En lugar de eso, habló de sí misma, como si entendiera que Elena necesitaba escuchar, no hablar. «Soy médica», dijo, y sus ojos brillaron con orgullo. «Gastroenteróloga. Me contrataron en Moscú. Hospital grande. Nueva vida. Dejé todo en San Petersburgo para empezar de cero. ¿Sabes? A veces siento que necesitamos un reinicio. Como un ordenador. Borrar todo y volver a instalar». Elena la escuchaba sin interrumpir, sin juzgar.
pero sintiendo algo extraño, algo que no sentía hace mucho. Curiosidad. ¿Y tú?, preguntó Valeria con suavidad. ¿También trabajas en algo relacionado con medicina? Elena dudó. Hablar de su pasado era peligroso, pero también era humano, y en ese momento necesitaba sentirse humana. También trabajé en un hospital, dijo al fin. Valeria abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿De qué? Cirujana. La palabra salió con un peso que Elena no esperaba. ¡No me digas! Valeria se inclinó hacia adelante emocionada. ¡Qué pequeño es el mundo! ¿Ves? Tenemos algo en común. Sí, más de lo que ambas imaginaban, mucho más. Y en ese momento, el revisor entró en el vagón. El espejo. El revisor era un hombre mayor, bigote canoso, máquina de billetes en la mano. Miró los documentos de Valeria, luego los de Elena. Frunció el ceño. Observó a una, luego a la otra. Sus ojos se movían de un rostro a otro con extrañeza. ¿Son hermanas?, preguntó. Valeria soltó una carcajada. No, pero podría ser, ¿no? Tenemos el mismo tipo de cara. El revisor no pareció convencido, pero selló los billetes y siguió su camino. Elena, sin embargo, no pudo reír, porque en ese momento, mientras miraba a Valeria, algo dentro de ella se rompió o despertó, porque por primera vez se dio cuenta. Eran iguales, no parecidas, no superficialmente, iguales. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, el tono de la piel, incluso la altura, como un reflejo, como un error del mundo, como una oportunidad. Y ese pensamiento fue el más peligroso de todos, porque Elena sabía que las oportunidades en su vida siempre llegaban con un precio. ¿Estás bien?, preguntó Valeria notando su palidez. «Te has puesto blanca». «Sí», mintió Elena. «Solo cansancio». Valeria asintió comprensiva. Sacó una manta pequeña de su bolso y se la ofreció. «Duerme un rato, yo te despierto cuando lleguemos». Elena aceptó la manta, pero no durmió. Permaneció con los ojos abiertos, mirando el reflejo de Valeria en la ventana. Y en su mente, una idea germinaba. Oscura, impensable, pero inevitable. Ella no sabía que esa noche todo cambiaría para siempre. La sombra. La noche cayó sobre la estepa rusa como un telón de acero. El tren seguía su curso. Pero en otro vagón, la oscuridad no era solo falta de luz, era presencia. Víctor Raskov, un hombre que no conocía la empatía. Solo el control, solo el dinero, solo el poder. Llevaba 3 días en ese tren, esperando. Su traje impecable ocultaba un cuerpo entrenado para la violencia silenciosa. En su bolsillo, una fotografía. Valeria Antonov. No la mujer que sonreía en el vagón de atrás, sino la dueña de un documento que él necesitaba. Una propiedad en Moscú, una firma, una herencia que no le correspondía. «Esta noche termina», murmuró al teléfono. Y colgó. Víctor no era un asesino por placer, era un asesino por necesidad. Y en su mundo, la necesidad siempre ganaba. Salió de su vagón, caminó por el pasillo con paso firme, sin prisa, sin miedo, porque los hombres como él nunca tienen miedo. Llevaban años haciendo esto. Y nunca habían fallado. Pero esa noche, algo iba a salir mal. El golpe, el ataque fue silencioso, rápido, eficiente, demasiado. Víctor entró en el vagón cuando la mayoría dormía. Valeria estaba en su asiento, con la cabeza apoyada en la ventana. Respiraba tranquila. Víctor se acercó por detrás. No hizo ruido. Con una mano experta aplicó presión en el cuello de Valeria. Un movimiento quirúrgico. Preciso, letal.
Su cuerpo se desplomó sin un solo sonido. Víctor revisó sus pertenencias, buscó los documentos, pero no estaban. ¿Dónde los escondiste?, murmuró. Valeria no respondía. Nunca volvería a responder. Víctor maldijo en voz baja. Salió del vagón tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás un cuerpo que aún conservaba calor. Cuando Elena abrió los ojos, alertada por un ruido sordo, el mundo ya era otro. Buscó a Valeria en la penumbra. Estaba en su asiento, pero su cabeza había caído hacia un lado. Una postura antinatural. Elena se levantó. El corazón le latía en la garganta. Se acercó, tocó su hombro. «Valeria», no respondió. «Valeria», insistió más fuerte. Pero ya sabía, las manos de cirujana no mienten. Buscó el pulso en su cuello. Nada. La piel estaba tibia aún, pero el corazón se había detenido. Elena no gritó, no lloró, no se movió. Solo miró, y en ese momento entendió. La decisión imposible. Si alguien la encontraba ahí, con el cadáver de la mujer que era su reflejo, todo terminaría. Su libertad, su futuro, su vida, todo. El tren seguía avanzando, pero el tiempo se había detenido. Elena miró a Valeria, su rostro en paz, sus manos quietas, su vida truncada por un golpe que Elena ni siquiera había escuchado. Y entonces, en un acto que desafiaría toda su moral, toda su historia, todo lo que creía ser, hizo lo impensable. Con manos temblorosas, tomó los documentos de Valeria, su identificación, su cartera, su bolso, su vida. Lo dejó todo organizado, como si ella misma fuera Valeria. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, se alejó. No miró atrás, no por valentía, sino porque sabía que si miraba, si veía ese rostro igual al suyo yacente, se rompería para siempre. Esa noche, Elena Morozova desapareció y nació otra mujer, Valeria Antonov, Moscú. Moscú la recibió con luces de neón, con el rugido del tráfico, con la indiferencia de las grandes urbes. Bajó del tren con el bolso de Valeria colgado al hombro, con sus documentos en el bolsillo interior de su chaqueta, con un nombre que no era el suyo grabado en su lengua como una espina. Los primeros días fueron un vértigo constante. Cada vez que alguien la llamaba Doctora Antonov, sentía un escalofrío. Cada vez que firmaba un documento con esa firma que había practicado hasta el amanecer, sus dedos temblaban. Pero no había vuelta atrás. El mundo exterior no perdona, pero también ofrece oportunidades. Y Elena, o Valeria, estaba decidida a tomarlas, aunque eso significara vivir con un muerto en la conciencia. El hospital número 31 era un laberinto de pasillos blancos y olor a antiséptico. No esperaban a una impostora, esperaban a una profesional. Y Elena tenía algo que nadie podía fingir: talento, sus años de cirugía, su obsesión por la precisión, su capacidad para mantener la calma en el caos. Eso era real, era suyo. Doctora Antonov, la voz del jefe de cirugía la recibió el primer día. «Esperamos grandes cosas de usted. Su expediente es impecable». Asintió con la cabeza, sin decir una palabra de más. No podía permitirse el lujo de los errores. En el quirófano no hay espacio para la duda, solo precisión, solo control. Y ella tenía ambos. Sus manos, que antes temblaban con el frío de la calle, se volvían firmes cuando sostenía un bisturí. Sus ojos, apagados en el día a día, recuperaban el brillo bajo las luces del quirófano. «Tiene manos de oro», dijo la enfermera jefe después de una cirugía particularmente compleja. «¿Dónde aprendió?» «En otro hospital,
respondió Elena evasiva. La frase se repitió entre los pasillos, y poco a poco la mentira se volvió real. Era Valeria Antonov. Porque lo creían, porque lo actuaba, porque en el fondo, ¿qué es la identidad sino una historia que los demás aceptan? Fue entonces cuando lo conoció, y su mundo volvió a temblar. El hombre que lo veía todo. Adrián Keller era jefe del departamento de oncología, pero no era el típico cirujano arrogante que Elena había conocido en su otra vida. Era observador, silencioso, intenso. No sonreía fácil, pero cuando lo hacía, todo cambiaba. Lo vio por primera vez en la cafetería del hospital. Estaba solo, con una taza de café negro y una revista médica que no leía. Sus ojos grises la siguieron mientras ella se servía un té. Elena sintió su mirada como un peso físico. No era una mirada lasciva ni evaluadora. Era una mirada que veía más allá. «Llegaste tarde», dijo cuando ella se sentó a 2 mesas de distancia. No era una pregunta, era una constatación. Elena bajó la mirada. «Lo sé. Pero llegaste», continuó, y en su voz había algo que no era crítica. «Eso es lo importante». Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese momento algo cambió. Porque por primera vez en años, alguien no la juzgaba. No le pedía explicaciones, solo la veía, y esa mirada era como un espejo distinto. No le devolvía la imagen de una criminal, de una fugitiva, de una impostora. Le devolvía la imagen de una persona. «Soy Adrián», dijo y extendió la mano. Esta vez, Elena sí la tomó. Su mano era cálida, firme, segura. No apretó demasiado. No retuvo. Fue un gesto de igual a igual, de humano a humano. «Valeria», respondió. Y la mentira ya no sonó tan amarga en su boca. El peligro de sentirse viva. Los meses pasaron. El invierno moscovita cubrió la ciudad de blanco. Y en el hospital número 31, la doctora Antonov se convirtió en una figura respetada. Pero la vida de Elena no era solo quirófanos y pasillos, era también Adrián. Lo que empezó como un respeto profesional, como encuentros casuales en la cafetería, se transformó lentamente en algo más. Algo peligroso, algo real. Adrián la invitó a caminar por el Parque Gorki una tarde de domingo. Era un día gris, con nieve recién caída y un frío que calaba los huesos. Caminaron en silencio durante minutos, y ese silencio, como el del tren con Valeria, era cómodo. «¿Por qué elegiste cirugía?», preguntó él de repente. Elena pensó en su respuesta. En su vida real había elegido cirugía porque su madre había muerto en una mesa de operaciones por un error evitable. Quería ser la cirujana que no cometía errores, pero esa historia pertenecía a Elena Morozova, no a Valeria Antonov. «Porque me gusta resolver problemas», dijo al final, «y porque en el quirófano todo es blanco o negro, o vives o mueres, no hay grises». Adrián la miró con intensidad. «¿Y en la vida? ¿Hay grises?». Elena sostuvo su mirada. Sintió que él podía ver a través de ella, que su máscara se resquebrajaba. «En la vida solo hay grises», respondió, «y algunos son tan oscuros que parecen negros». Él asintió lentamente, como si comprendiera más de lo que ella decía. «Yo también creo eso», dijo, «pero a veces hay personas que entran en tu vida y traen un poco de luz. El silencio que siguió fue de los que cambian todo». Elena sintió que el suelo bajo sus pies se movía. No era solo el hielo, era la certeza de que estaba a punto de caer. Y lo hizo. El amor que no merecías. Su primera cita fue en un pequeño restaurante georgiano. Adrián le había hablado de la comida, de los vinos, de las historias, pero cuando llegaron, Elena apenas probó bocado.
Estaba nerviosa, no por él, sino por ella misma, por lo que estaba sintiendo. ¿Te pasa algo?, preguntó él notando su tensión. No estoy acostumbrada a esto, admitió. ¿A qué? A que alguien me mire como si no tuviera que esconder nada. Adrián dejó sus cubiertos. La miró a los ojos, y por un momento, Elena creyó que él lo sabía todo, que leería en su mente el crimen, la huida, la identidad robada. Pero en lugar de eso, sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas un esbozo, pero real. Todos escondemos algo, Valeria, dijo, pero no por eso dejamos de merecer que nos miren bien. Esa noche, cuando él la dejó en la puerta de su apartamento, se despidieron con un beso en la mejilla. Pero cuando Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, porque por primera vez en su vida estaba enamorada, y ese amor era su condena. Las grietas. Pero el pasado no se queda quieto, y cuando regresa, no pide permiso. Irina Keller, la madre de Adrián, era una mujer de la vieja escuela rusa, elegante, fría, con una capacidad para detectar la debilidad que solo tienen quienes han sobrevivido a guerras y traiciones. Desde el primer momento, no confió en Valeria. «Esa mujer miente», le dijo a su hijo una noche en la cena familiar. «Lo veo en sus ojos. Hay algo oscuro en ella». Adrián defendió a Elena, pero en el fondo, una semilla de duda quedó plantada. Irina contrató a un investigador privado, un hombre meticuloso, con contactos en el Ministerio del Interior, en los registros civiles, en los rincones más oscuros de la burocracia rusa. Empezó a indagar en la vida de Valeria Antonov, y lo que encontró no encajaba. «No hay registros de su infancia en San Petersburgo», informó a Irina una semana después. «Nada de su educación. Sus credenciales médicas parecen legítimas, pero algo no cuadra. Es como si hubiera aparecido de la nada hace unos meses». Irina sonrió, con la frialdad de quien ha encontrado el punto débil de su enemiga. «Siga investigando», ordenó. «Quiero saber quién es realmente». Al mismo tiempo, otra amenaza despertaba en las sombras. Víctor Raskov no había logrado su objetivo. La mujer que debía eliminar había muerto, pero los documentos que necesitaba habían desaparecido. Sus informantes le dijeron que una doctora llamada Valeria Antonov trabajaba en Moscú, y que era la viva imagen de la mujer que había matado. «Interesante», murmuró Víctor mientras miraba una fotografía reciente de Elena en la puerta del hospital. «Muy interesante. El cerco se estaba cerrando. Y Elena no lo sabía. La tormenta. Todo explotó una noche de otoño. Elena había terminado su guardia, agotada después de una cirugía de 12 horas. Adrián la esperaba en la puerta del hospital con el coche, como solía hacer cuando los turnos se alargaban. Pero esa noche, mientras caminaban hacia el aparcamiento, dos hombres salieron de la sombra. Uno de ellos llevaba la cara descubierta, pero el otro llevaba una máscara de esquí negra y un arma. «Señorita Antonov», dijo el hombre sin máscara, con una sonrisa que Elena reconoció al instante. Víctor Raskov. Lo había visto en el tren, de lejos, pero su imagen estaba grabada en su memoria. Su cuerpo se paralizó. «Valeria», Adrián se interpuso entre ellos. «¿Quiénes son?» «No importa», dijo Víctor. «Lo que importa es que ella tiene algo mío, y esta vez no voy a irme con las manos vacías. El secuestro fue violento, brutal, inevitable». Adrián intentó pelear, pero uno de los hombres lo golpeó en la cabeza con la culata del arma. Cayó al suelo, inconsciente. «¡No!», gritó Elena, pero ya era tarde. Un brazo la sujetó por la cintura, una mano le tapó la boca. Y el mundo se volvió un borrón de luces y asfalto. La metieron en una furgoneta.
El motor rugió. Moscú desapareció. Y en ese momento, Elena supo que no volvería a ver la luz del día. El sótano. La despertaron con un cubo de agua helada. Estaba en un sótano. Paredes de ladrillo. Ventanas tapiadas. Una bombilla colgaba del techo con un cable pelado. Víctor Raskov estaba sentado frente a ella, con un maletín negro sobre las rodillas. «Vamos a hacer esto fácil», dijo abriendo el maletín. Dentro había documentos, una pluma y una pistola. «Firma la transferencia de la propiedad, dame los códigos de la cuenta bancaria de Valeria Antonov y te dejo ir». Elena lo miró con los ojos llenos de agua y odio. «No soy Valeria Antonov», dijo, y por primera vez la verdad le supo a libertad. Víctor rió, una risa corta y seca. «No me importa quién eres, tienes su cara, sus documentos, su vida. Para el mundo, eres ella, así que firma». «No puedo, no tengo los códigos, no soy ella». Entonces, Víctor sacó la pistola y la puso sobre la mesa. «No sirves para nada». Apretó el gatillo, pero el arma no disparó, no porque fallara, sino porque en ese momento un estruendo sacudió el edificio. Gritos, pasos, luces, la policía. Adrián, a pesar de la herida, había logrado llegar a casa y dar la alarma. Había llamado a su madre, que tenía contactos, que movió los hilos del poder para encontrar a Elena. En el caos, Víctor intentó huir, pero fue detenido. Elena, atada a una silla, vio cómo el sótano se llenaba de agentes. Y entonces, Adrián apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido. Tenía un vendaje en la cabeza. Pero sus ojos la encontraron entre todos. Corrió hacia ella, la desató, la abrazó. «Estás a salvo», susurró. «Estás a salvo». Pero Elena sabía que no era cierto, porque en ese momento un agente se acercó con un documento en la mano. «Señorita», dijo mirándola, «necesitamos sus datos, su verdadero nombre». Adrián la soltó lentamente. La miró con una mezcla de confusión y algo que parecía dolor. «¿Qué?», preguntó. «¿Qué significa esto?». Elena cerró los ojos. No había más mentiras. No había más huida. «Mi nombre», dijo, y su voz se quebró, «no es Valeria, es Elena, Elena Morozova». El silencio que siguió fue el más doloroso de su vida. El juicio. El juicio fue un circo mediático. La doctora impostora era el titular de todos los periódicos. Cirujana suplanta identidad tras asesinato en tren. Las verdades a medias eran más jugosas que los hechos reales. Elena se sentó en el banquillo con la cabeza en alto. Ya no llevaba la ropa de Valeria. Era ella misma, con su propio nombre, su propia historia. Adrián estaba en la sala, en la última fila. Su madre, Irina, a su lado, con una expresión de triunfo apenas disimulada. El fiscal la acusó de usurpación de identidad, de obstrucción a la justicia, de complicidad en la muerte de Valeria Antonov. Elena escuchó cada palabra sin inmutarse. Hasta que llegó el momento de declarar. Habló de la prisión, del tren, de la noche en que despertó y encontró a Valeria muerta, de su miedo, de su desesperación, de cómo una idea oscura germinó en su mente, de cómo había vivido con ese pecado todos los días, cada hora, cada minuto. «No maté a Valeria», dijo mirando al juez a los ojos, «pero he vivido con su muerte cada día desde entonces, y sé que nada de lo que haga podrá devolverle su vida. Pero les pido que entiendan, yo también estaba muerta, y ella, sin saberlo, me dio una oportunidad de volver a vivir. La tomé, y lo lamento todos los días». El silencio en la sala era absoluto, hasta que una voz se levantó desde el fondo. «Yo fui». Todos giraron.
Un hombre alto, de cabello canoso, con una gabardina negra, se puso de pie en medio del público. «Yo fui», repitió. «Yo maté a Valeria Antonov. Era Mikhail Orlov, el hombre que la había traicionado años atrás, el que había falsificado pruebas, manipulado testimonios, enviado a Elena a prisión y ahora, por razones que nadie entendía, confesaba. Ella es inocente», dijo señalando a Elena. «Siempre lo fue. Yo la incriminé por orden de Víctor Raskov, y en el tren, yo también actué por sus órdenes. Maté a Valeria para que él pudiera obtener los documentos. Ella señaló a Elena otra vez, solo encontró el cuerpo. El silencio fue absoluto. La verdad, finalmente, salió, y con ella, la libertad. El perdón. Elena Morozova recuperó su nombre, su vida, su dignidad. Pero no era la misma. Era más fuerte, más real, más viva. Cuando salió del tribunal, las cámaras la acosaban. Los periodistas gritaban preguntas, pero ella solo veía a una persona. Adrián estaba apoyado contra un coche, con las manos en los bolsillos. No sonreía, pero tampoco se iba. Elena caminó hacia él, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. «Lo siento», dijo. «Debería habértelo dicho desde el principio». Adrián la miró largo rato. «Me mentiste», dijo al fin. «Dormiste a mi lado con un nombre que no era tuyo. Me hiciste creer que eras otra persona». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero continuó Adrián y su voz se suavizó. «La mujer de la que me enamoré, la cirujana que tiene manos de oro, la que ríe en las mañanas con el café, la que tiene miedo de ser feliz, esa mujer eras tú, no Valeria. Tú, Elena». Dio un paso hacia ella, tomó su rostro entre sus manos. «No me importa quién eras», dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo. «Me importa quién eres ahora». Y por primera vez, Elena no tuvo que fingir, no tuvo que ser otra. Pudo ser ella, con sus cicatrices, con su historia, con su verdad. Adrián la besó en medio de la calle, bajo el cielo gris de Moscú. Y ese beso no fue el final de la historia, fue el principio de otra. Un año después. El invierno cubría Moscú de nieve. Elena estaba en el balcón de su apartamento, con una taza de té humeante entre las manos. Detrás de ella, Adrián cantaba una canción desafinada mientras preparaba el desayuno. En la mesa de la cocina había una ecografía. Elena se llevó la mano al vientre, donde una nueva vida crecía, una vida que no sería una mentira, una vida que sería suya. De verdad. Adrián salió al balcón, la abrazó por detrás. «¿En qué piensas?», preguntó. Elena sonrió. Una sonrisa auténtica, sin máscaras. En que algunas historias no terminan cuando todo se rompe, empiezan ahí. Él apoyó la barbilla en su hombro. Es una buena forma de verlo. Elena cerró los ojos. Ya no tenía miedo. Ya no tenía que huir, porque después de perderlo todo, 2 veces, finalmente había encontrado lo único que no podía perder: su nombre, su verdad, su amor. Y esa era una historia que nadie podía robarle. Si esta historia te hizo sentir algo, si por un momento te hizo creer en las segundas oportunidades, en que la verdad siempre encuentra su camino, o en que el amor puede sobrevivir incluso a las mentiras más grandes, déjalo en los comentarios. Cuéntame, ¿tú habrías hecho lo mismo que Elena? ¿Habrías tomado la identidad de Valeria para sobrevivir? ¿O habrías enfrentado la verdad aunque significara volver a la cárcel? Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para recuperar tu nombre, tu vida, tu identidad. Porque nunca sabes qué historia puede cambiar tu vida. Suscríbete para más relatos que te lleguen al corazón. Y recuerda, a veces, para encontrar tu lugar en el mundo,
Primero tienes que perderlo todo. Y luego, reconstruirte desde cero, como Elena, como tú, como todos los que alguna vez se atrevieron a empezar de nuevo.